Amigos, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a otro episodio de este podcast, tu podcast, mi podcast, nuestro podcast. Si me estás viendo en video, te darás cuenta que me corté el pelo, me motilé porque no me aguantaba esa melena de leona y tengo pelo corto. Y si no me estás viendo, pues ya te lo conté. Oigan, bienvenidos a otro episodio. Miren, no sé si se dan cuenta, pero vemos sofá nuevo. El sofá del podcast de Andrea Pérez Tao. No soy yo, son las cartas. Vámonos con el intro. Si llegaste aquí, no fue casualidad. Este es un espacio donde el tarot habla claro, la intuición no se cuestiona y los mensajes llegan como tienen que llegar. Bienvenidos a No Soy Yo, Son las Cartas, un podcast de tarot, mediumnidad y espiritualidad sin filtros. Bueno amigos, entonces como les decía, bienvenidos al episodio número 3 del podcast y oigan, hoy vamos a tocar un tema súper chévere, súper top y es nuestras amadas varillas de radiestesia. Sí, así como lo han visto en TikTok, mis mejores amigas, las que hicieron que yo me volviera viral en TikTok, o sea, mis mejores amigas de para toda la vida y por siempre, amén. Las varillas de radiestesia. Oigan, ignoren la pared que está como manchada. Tengo que pintar la pared. Pero oigan, estoy demasiado feliz de estar acá con ustedes. Hoy estamos con una luz natural hermosa porque es el primer día del año que por fin tenemos una temperatura de 17 grados y yo estoy demasiado emocionada porque eso hace mucho no lo veía desde el verano pasado básicamente. Pero ¿saben qué? Este tema a mí me apasiona demasiado y este tema estoy muy emocionada por contarles porque hoy nos vamos a ir con un poquito de mi historia como radiestesista y nos vamos a ir un poquito en cómo hago si no me funcionan, cómo hago si las quiero comprar, cómo hago, que ustedes me preguntan mucho por mis redes sociales, pero pues qué mejor lugar para responderles todas esas preguntas que aquí por este podcast tan maravilloso. Oigan, y también tengo el mouse acá porque aquí es donde estamos controlando todas las pantallas. Entonces, comencemos por cómo comenzó todo con las varillas de radiestesia conmigo. Es una historia muy interesante porque todo comenzó en la pandemia. En la pandemia mi mamá y yo nos dedicamos a aprender mucho de crecimiento personal. Yo siempre, pues como lo saben, siempre he sido una persona como muy sensible energéticamente. Entonces como que nunca tuve problema en el área de la intuición o el área en el que siempre me había interesado o siempre me ha interesado todos los temas esotéricos. Entonces como que bueno, yo me enfoqué mucho en eso, mi mamá se enfocó mucho también en el crecimiento personal, pero yo me enfoqué muchísimo en la espiritualidad, en hacer cursos, en leer el oráculo, y o sea, fue una época muy dura porque mi mamá, la pandemia, no había trabajo, mi mamá dejó de trabajar, yo me salí de la universidad porque bueno, primero que todo la pandemia y segundo porque, oigan, muy difícil pagar la carrera a un hijo si no hay ingresos económicos porque pues estamos sin trabajo, ¿cierto? Pendeja pandemia, pero bueno, pendeja no, porque gracias a eso estamos acá tú y yo hablando. Entonces resulta que, bueno, pues nos empezamos a enfocar en esos cursos, crecimiento personal, yo empecé a leer el oráculo y como yo siempre he sido tan sensible energéticamente, a mí siempre me llaman mucho la atención las cosas que como que nadie hace. Y en esa época, oigan, nadie, absolutamente nadie estaba haciendo varillas de radiestesia, excepto por una sola persona en todo TikTok, que ya ni siquiera era colombiana, era otra persona en Estados Unidos que hacía varillas de radiestesia y a mí me dio la curiosidad. Y amigos, empecé a investigar por todas partes qué era eso, cómo funcionaba, cómo se comía y cómo se comía. Pero resulta que hay muy poca literatura al respecto de las varillas de radiestesia. De hecho, tengo un solo libro que se llama... Se los voy a mostrar. Y este libro está en español, que es este. Y se llama Radiestesia, un viaje más allá de nuestros 5 sentidos, de Hamish Miller, que creo que es británico. Efectivamente es británico. Y con este libro, amigos, yo empecé a aprender, pero no había encontrado este libro todavía cuando empecé, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Me pasó que el tema con la radiestesia es que muy poca gente lo practica y los que lo practican lo hacen solamente con péndulo. Y yo ya
había tenido un péndulo antes, pero amigos, yo nunca conecté con el puerco péndulo, o sea, no debería decirle puerco, pero el péndulo y yo simplemente no somos tan compatibles, como que las respuestas con el péndulo como que no se me hacen tan acertadas como con las varillas, bueno, como que con el péndulo me empecé a confundir mucho y entonces yo dejé de hacer eso y ahí fue cuando empecé a buscar como otras metodologías. Entonces resulta que yo, por esa época, como les dije, mi mamá y yo estábamos en una situación pues compleja económicamente y adicionalmente nos tocó irnos a Bogotá porque la fuente de trabajo de mi mamá estaba en Bogotá. Mi mamá es abogada, entonces nos devolvimos para Bogotá porque estábamos viviendo en Medellín. Y cuando nos devolvimos a Bogotá, amigos, amigas, llegó la magia a mi vida. Resulta que hay un lugar en el centro comercial Hacienda Santa Bárbara que es básicamente, se llama La Era Azul. Esto no es publicidad paga ni mucho menos, solamente es una tienda que yo en realidad amo demasiado. Y allá me fui y yo dije, ay, ¿ustedes han visto esos palitos como las varillas de radiestesia? Y me dijeron, sí, acá las vendemos. Y yo como, ¿what? Entonces yo dije, ¿para qué las usan las personas que las compran? Y me dijeron, para encontrar agua, para encontrar pozos, para Feng Shui. Y yo como, ok, pero también sirven para comunicarse con seres como en otro plano. Y me dijeron, pues la verdad nunca hemos hablado con nadie que haya hecho eso, pero pues quién sabe, mira y lo intentas a ver cómo te va. Entonces yo ni corta ni perezosa, amigos, compré las varillas de radiestesia y sí, señores, me puse a usarlas y como les dije al principio, como que no me instruí mucho porque no hay mucha literatura al respecto, no había clases, nadie estaba dando clases, nadie hacía eso en TikTok excepto por esta única pelada de Estados Unidos que pues, o sea, X. Entonces yo pues como que me relajé y dije, amigos, vamos a hacer prueba y error, ensayo, error, ensayo, error. Y efectivamente empecé a comunicarme. Y para los que me digan, anda, pero eso es un demonio hablando otra vez. Miren, yo toda la vida he tenido este don. Créanme que yo sé identificar una mala energía de una buena energía. Llevo literalmente 30 años con ese don, viviendo yo sola con él por la mayoría del tiempo, por casi 20 años. Entonces yo sé que es una mala energía y yo sé que es una buena energía, sé identificarlas y te puedo decir perfectamente cuando hay algo bueno y cuando hay algo malo. Entonces yo empecé a hablar, o los que dicen, ay no, pero es que se puede disfrazar. Ay, amigos, lo que les digo, yo 30 años haciéndolo. Yo ya sé quién es bueno, quién es malo, todo. Entonces, bueno, empecé a comunicarme y mi papá siempre ha sido una figura que físicamente fue muy ausente en mi vida porque pues él se murió cuando yo tenía 7 años y mis papás se separaron cuando yo tenía solo 2 y yo nunca más volví a ver a mi papá básicamente. Pero espiritualmente mi papá siempre me ha acompañado mucho, ¿saben? Como que mis familiares que ya no están físicamente siempre me han acompañado muchísimo en, en espíritu. Y yo le dije a mamá, mami, ¿será que empiezo a preguntar? ¿Qué hago? ¿Qué? No sé qué hacer. Y mamá me dijo, mija, vamos a darle. Y efectivamente, yo le dije, bueno, voy a preguntar con la persona que sé que está acá, que es mi papá. Y mi papá ese día estaba conmigo, súper presente, o sea, ese día él no me dejó ni un solo segundo, nos acompañó a todo. Yo creo que mi papá me estaba guiando para encontrar de pronto como esa metodología de lectura de las varillas de radiestesia. Entonces, yo empecé a preguntarle, y efectivamente era mi papá, pues, o sea, yo ya sabía que era mi papá energéticamente, obvio, bobis, pero pues igual uno tiene que preguntar cuál es su sí, cuál es su no, cuál es el sí de mi papá, cuál es el no de mi papá, porque es muy diferente al de tus guías que el de los míos, que el de mi papá, que el de mi tío, que el de mi abuelo, en fin. Entonces yo pregunté, y pues llegué a unas preguntas muy delicadas que no las voy a compartir acá porque pues es algo de mi vida personal. Y como que nos dimos cuenta, ok, sí funcionan. Yo todavía estaba como un poquito escéptica, no escéptica, pero yo todavía estaba como un poquito dudosa al respecto porque yo decía que tal que yo las esté moviendo, que tal que sea como más mi subconsciente, o sea, como que no me daba. Pero con el tiempo empecé a confiar en la energía de estos seres que eran los que me estaban moviendo las varillas, porque hay mucha gente que dice como, no, es que a ti hay algo que te está moviendo, ¿qué? Tú estás moviendo las varillas y pues yo estoy quietica ahí preocupada en lo mío, básicamente, y yo siento que yo no las muevo.
Pero bueno, de nuevo, volvemos a lo mismo, cada quien con sus creencias. Pero después de un tiempo, como que se me fue el escepticismo, si me hago entender, como que me di cuenta que en realidad, si estas energías son capaces de prender luces cuando necesitan que uno les llame, que cuando ellos necesitan llamarle a uno la atención, oigan, hoy no puedo hablar. Y yo decía, ¿cómo no van a poder mover un objeto? Obviamente requiere mucha más energía, pero pues para eso estoy yo, para que ellos cojan mi energía y puedan básicamente manifestarse físicamente. Y así lo hicieron. Y entonces yo dije, mami, cuando ya le cogí confianza, cuando ya estaba muy segura de lo que estaba haciendo, después de instruirme mucho, después de mucho ensayo y mucho error, y mami, yo quiero subir un video a TikTok. TikTok, de nuevo, estábamos en plena pandemia, o sea, TikTok era algo súper nuevo, algo que todo el mundo estaba metido ahí porque no había nada más que hacer. Y mi mamá nunca me había dicho que no a nada. Y ella coge y me dice, sin mente como las Barbies, de una, mi amor, te apoyo, te quiero, te amo, dale. Y yo comencé a subir videos. Y amigos, un día subí un video, me fui a acostar, amaneció, y yo me levanté con 10,000 seguidores, me levanté con una mano de likes, o sea, 10,000 seguidores hoy en día eso no es nada. Pero antes, hace 6 años, perdón, eso era un montón de gente. Qué impresión. Y un montón de likes y un montón de vistas. Creo que ese video llegó como, en esa época, pues como 500,000 vistas y yo como, ¿qué? ¿Qué es esto? Y amigos, así comencé. Y empecé a subir videos y empecé a subir videos y más videos y más videos. Y un día ustedes me empezaron a decir, André, da citas. Y yo, mami, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ayuda, ayuda. Mi mamá siempre me ha apoyado en todo. Mi mamá de nuevo me dijo como, hija, si tú crees que estás preparada, yo veo que tú estás preparada, dale, confío en ti. Tú tienes que confiar en ti para pues poderlo hacer porque es tu imagen la que vas a estar dando para o mostrándole a los demás para poder llegar pues a ese punto. Y amigos, efectivamente lo hice y heme acá en este podcast hablando sobre mi profesión, básicamente. Pero les quiero decir que fue una etapa de puros altibajos porque a mí me tocó aprender la radiestesia sola. Yo este libro lo vine a encontrar 2 años después de que yo ya estaba haciendo práctica, de que yo ya estaba dando sesiones. 2 años, o sea, eso es mucho tiempo. Pero cuando lo leí me di cuenta de muchas cosas que no sabía sobre la radiestesia. Porque hablemos de un poquito de historia. Esto comienza por allá en Egipto. Sí, en Egipto, como cuando se inventaron la rueda, así más o menos. Resulta que en Egipto pues había como en todas las sociedades de la época como un juzgado donde probaban si la gente estaba diciendo la verdad o no. Y ellos usaban la radiestesia como un método de probar si o de entender cuando alguien estaba diciendo la verdad y cuando no. Que eso a mí en realidad me parece demasiado loco porque, amigos, hace cuántos siglos estamos hablando, pero recordemos que ellos eran personas demasiado espirituales, entonces como que no se me extraña que ellos hayan encontrado este método para hacerlo. Y con el tiempo, esta metodología fue llevada a Europa del Norte y subsecuentemente, y por consiguiente, no sé cómo decirlo, y después la llevaron a Inglaterra, al Reino Unido, donde dijeron, con esto no solamente podemos ver la verdad, si la gente dice la verdad o no, sino también podemos encontrar agua, podemos encontrar minas, podemos encontrar materiales, y eso es lo que hoy en día nosotros conocemos como radiestesia. Y se podía hacer también con palitos de madera, como con ramitas de árboles. Entonces no es un método como que tienes que conseguir las mejores varillas de radiestesia del mundo que están laminadas y enchapadas en oro. Cero. 2 palitos de madera te funcionan perfectamente. Pero pues yo soy feliz con mis varillas de cobre que me encantan porque no sé, es más, ay, pues me pegó. Pero si ustedes las pueden ver, están hasta desgastadas de tanto que las uso. Aquí donde las cojo, están como de otro color, más charro. Les tengo que subir una foto a Instagram para que los vean. Se la subo mañana pues cuando ya esté listo el podcast, les subo la foto para que lo entiendan. Y no solo eso, sino que me di cuenta que también en Inglaterra empezaron a usar las varillas de radiestesia para detectar alergias en niños. O sea,
pilas. No estoy diciendo usa las varillas de radiestesia en vez de ir a un médico. No, señor. Nunca en la vida. Ve al médico y ya si te parece interesante usar las varillas de radiestesia. Pero me empecé a dar cuenta que uno podía ver qué alergias puede uno tener con ciertas cosas con las varillas de radiestesia. Y me di cuenta también, pues ya investigando muy a fondo, que también como a la par que se las llevaron a Inglaterra, se las llevaron a Asia para temas de Feng Shui. Entonces miren que es una herramienta súper versátil que en realidad podemos utilizar para absolutamente todo. Y yo siempre les digo, no puedo confirmar que sea 100% real o certera la respuesta que me dan, pero personalmente con las personas que yo he atendido, nunca nadie se me ha quejado o me ha dicho, André, eso no salió como dijeron las varillas. Que recordemos que no son las varillas hablando, son tus guías. Solamente que ellos mueven los palitos, que es como la prueba física de que ellos se están comunicando contigo, pero pues, no son las varillas las que se mueven, es ese ser que está al otro lado que me está moviendo las varillas. Y amigos, así fue como todo comenzó para mí. Entonces, hablemos un poquito de cómo funcionan las varillas en sí. No les voy a dar acá una clase súper larga sobre varillas de radiestesia, pero sí les voy a decir que es una herramienta muy chévere si tú estás preparado para no tener las respuestas que quieres. Porque nosotros como seres humanos siempre tenemos un plan en mente y queremos que ese plan se cumpla así tal cual y resulta que pues nada en la vida es tal cual y como queremos, los planes cambian, la vida cambia, las circunstancias cambian y así mismo pasa con las varillas de radiestesia. Entonces es como consultarse el tarot. No vayas a consultarte el tarot a menos que no estés dispuesto que estés dispuesto a recibir respuestas que ni siquiera esperabas recibir, que es como lo más natural del mundo, pero pues, la gente. Y lo que sí les quiero decir es que sí es importante la protección, pero pues obviamente tú sabes cómo te proteges tú sabes cómo te proteges tu energía y si no sabes pues lo dejamos en otro podcast y hablamos de metodologías de protección, pero yo estoy más protegida, mejor dicho, que la misma iglesia, yo creo. Yo tengo todas mis cositas acá que me protegen, tengo mi energía que me protege, porque recordemos que uno no necesita como herramientas o elementos físicos para protegerse. Uno lo único que necesita son las ganas y la conexión, pues como con ese mundo espiritual, para que estés siempre protegido a toda hora de todo mal y peligro. Amén. Diosito, Chuchito, amén. Y es importante entender también que no es un juego. La radiestesia es un tema muy delicado, estamos tratando con la energía no solo tuya, sino seguramente de tu consultante, o no solo de tu consultante, sino también de su familia. Estamos hablando de la energía del lugar en donde tú estás realizando esta práctica. Entonces, por eso a mí me da como frustración toda esa gente que lo ha cogido como de moda y se ha puesto a meterse a TikTok y a hacer como un montón de lives así súper locos con las varillas de radiestesia preguntando unas cosas que uno dice, ay no amor, definitivamente tú no has estudiado nada sobre el tema solo por hacer dinero, que oigan, no tengo nada en contra del dinero, si alguien ama el dinero en esta vida, soy yo. El dinero nos ayuda a sobrevivir, es necesario en el mundo de hoy en día para poder vivir. Todos tenemos que vivir de algo, yo vivo también de esto, pero qué triste que estafen a la gente. Y sobre todo qué triste que me di cuenta que usan mi nombre para estafar a gente. Y me tocó subirles un montón de videos hace mucho tiempo ya. De que no le crean a todo el mundo. Yo nunca les voy a escribir a ustedes primero. Si ustedes quieren una consulta, ustedes me escriben a mí. Ustedes van a mi página web y ahí ustedes agendan su consulta. Pero la gente cogió esto de negocio y me parece súper triste, pero ni modo, es algo que yo no puedo cambiar, es algo que no va a cambiar de la noche a la mañana tampoco. Y es también un rubro que no está regulado por ninguna entidad. Entonces, entidad gubernamental o, bueno, distrital, en fin. Pero me emociona mucho decirles que sí va a haber curso de varillas de radiestesia. Lo que pasa es que ahorita en este momento estoy grabando el del tarot porque es un curso largo, que es un curso que va a estar dividido en 3 cursos, parte 1, parte 2 y parte 3, porque así de largo y así de mucha información les voy a estar dando ahí. Y pues el tiempo, amor, una madre, una aquí, toda Zoila en la casa también, toca sacar tiempo para poderlo hacer. Descanso para el Brigis, que el día de hoy el Brigis también es el que está sosteniendo mi micrófono. Entonces resulta que, bueno, amigos,
tengan cuidado con las varillas de radiestesia, eso tampoco es un juego. No es para que se pongan a jugar ahí la ouija con varillas de radiestesia, si me hago entender, siempre háganlo con un buen propósito. Por ejemplo, yo hace muchos años tuve una alumna de varillas de radiestesia porque sí, yo ya gradué como a 3 o 4 generaciones de radiestesistas que de hecho hacen TikToks, y los veo todo el tiempo, me encantan, o sea, me siento mamá orgullosa. Pero ella me decía como, es que a mí no me va a funcionar nada de eso porque yo trabajo con la Santa Muerte. Y yo le dije, ay no, amor, si tú me sigues, si tú compras este curso y sabes que yo no trabajo con la Santa Muerte, pues o sea, bye, por la puerta por donde te volviste. Porque yo trabajo con ángeles, yo trabajo con Dios, yo trabajo con energías de luz, no con energías de muerte. Empezamos por ahí. Y oigan, siento que en este podcast me fui como por tantas ramas. Ay, pero si ustedes ya me conocen, ustedes saben que yo soy así, que nada, nunca voy a cambiar. Y, oigan, creo que se me olvidaron muchas cosas porque hice como este video, como este podcast sin libreto, pero creo que cubrí los temas más básicos. Porque, no sé, si ustedes estuvieron en mi live del 16 de abril, les dije que grabé este podcast y el archivo se dañó y estoy regrabándolo. Entonces creo que se me olvidaron muchas cosas, pero puedo hacer parte 2 también. No sé, ahí vamos mirando, amigos. El caso es que tengan cuidado con este tema. Es una herramienta que yo amo, que es hermosa, que he estudiado un montón porque me ha tocado hacia prueba, error, pero que me ha funcionado mucho, que nunca ningún consultante mío se ha quejado al respecto o ha dicho eso no funciona, eso así no es. De hecho, tengo una persona que les voy a contar esta historia antes de cerrar este episodio, ay, no sé cómo decirle este episodio. Y es una pelada que no les voy a decir en qué trabaja ni nada, pero les voy a contar la historia como a grosso modo. Resulta que ella fue mi primera mi segunda o tercera consultante. Ella me dijo, Andrea, quiero una cita contigo rápido porque necesito tomar una decisión y necesito saber si me va a salir esto. Y yo como, ay, bueno, sí, de una. Yo como, mami, tengo otra consultante, yo no sé qué. Yo estaba, amigos, en la luna porque yo nunca había tenido un consultante en mi vida, yo nunca había dado una sesión ni mucho menos. Entonces yo estaba súper emocionada. Y esta pelada empieza a hacer las preguntas más trascendentales de la vida, tipo, ¿me voy a ir a Alemania? Y yo como, pucha, me la va a tirar en la vida a alguien. Pero no, al final sí se fue a Alemania. Y me preguntó cómo mi ex sí le va a dar como el permiso a mi hijo de irse a Alemania a vivir conmigo con mi novio. Y las varillas respondieron que sí, y efectivamente así fue. Me voy a ir a vivir a Alemania de tal semana a tal semana, y le salía que no. De tal semana a tal semana, y otra vez que no. Y después preguntó la semana que era, y me dijo, Andrea, te voy a estar avisando. Yo le dije, por favor, dime qué pasa, porque yo nunca nadie me ha hecho esas preguntas como tan wow, como que te cambian en realidad la vida. Y sí me gustaría saber si eso sí sale así como tú estás preguntándolo o como te están afirmando, pues, tus guías con las varillas de radiestesia. Efectivamente, ella se fue esa semana y me mandó una foto desde el avión diciéndome, André, todo lo que me dijiste me salió tal cual. Y yo como me paniqué. Yo dije, mami, tengo miedo. O sea, esto es demasiado... Me impactó demasiado el hecho de que todo estuviera correcto. Pero sí sucede, amigos, sí pasa. Y ellas, cuando están bien manejadas y cuando uno las sabe manejar y uno ha estudiado y uno ha hecho su curso, que pronto te lo voy a vender, sí tienen un performance como uno quiere, si funcionan como uno quiere, si funcionan como deberían funcionar. De nuevo, si no te están funcionando a ti, prueba con el péndulo. A lo mejor las varillas de radiestesia no son tu herramienta. Las varillas de radiestesia tampoco son para todo el mundo y las varillas de radiestesia hay que activarlas de cierta manera. Entonces, amigos, este fue un podcast muy disperso, pero lo disfruté mucho. Hablamos mucho de las varillas de radiestesia y de mi historia con las varillas de radiestesia, pero creo que era muy importante para que ustedes entiendan yo de dónde vengo y para dónde voy. Y los amo mucho. Oigan, estoy demasiado agradecida por su apoyo. Es impresionante ustedes escribiéndome, ustedes viendo mi podcast. Así da solamente 30 visualizaciones. Oigan, todo lo que ustedes hagan, los likes que me den, los comentarios que hagan, me sirven demasiado. Vayan y me siguen en mis redes sociales. En todas aparezco como Andrea Perestao. Estoy muy feliz, estoy demasiado agradecida con el universo, pero con ustedes, porque sin ustedes esto no existiría, este podcast no existiría, todos los videos que yo les hago no existirían, y de verdad que mi propósito en la vida es ayudar a muchas personas.
la mayor cantidad de personas que yo pueda porque es mi pasión. Y si me estás viendo a través de la pantalla, si me estás escuchando a través de tus parlantes del carro, en la casa, haciendo aseo, no me importa. Quiero que sepas que estoy contigo, que te quiero mucho, que eres una persona que el mundo necesita, porque si estás acá es porque eres una persona que ya ha entrado en una etapa de desarrollo espiritual muy interesante. Y quiero que sepas que si necesitas de mi ayuda, puedes ir a mi página de agendar citas, que todos los links están en todas mis biografías. Ahí pueden encontrar súper fácil cómo agendar su cita. Me encantaría conocerlos a todos y a cada uno de ustedes si es posible. Y nos vemos la otra semana en otro nuevo podcast. Me voy a ir ya mismo a editar este podcast y ya mismo a subirlo porque lo estoy grabando el viernes. Se está subiendo el viernes. ¿El viernes qué soy? Viernes 17 de abril porque, así nos gusta vivir al límite. Y los amo. Espero que tengan un fin de semana espectacular, lleno de sorpresas maravillosas, porque, amigos, ¿qué más nos merecemos? Muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas. Y no siendo más, nos vemos en el próximo episodio. Los amo mucho. Bye, bye, bye.